Lunes 8 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día de Córdoba. El lunes, y como cada lunes, cada periódico opta por una noticia con la que abrir su portada. Empezamos por el diario El Día, que es quien toma una portada más local, provincial en este caso, hablando de criminalidad. Titula 5 columnas el diario Grupo Joly: la criminalidad sube un 2,7% por el repunte de los delitos sexuales, titula. Córdoba registra un total de 25.560 infracciones penales durante el año 2018. Sube los delitos de ámbito sexual, bajan tráfico de drogas, robo de viviendas y también bajan los hurtos. Bueno, son cifras, como ven, valores porcentuales, aunque en números absolutos en Córdoba se producen, como decíamos, 25.000, o se produjeron el año 2018, 25.560 infracciones penales, lo que supone un ligero incremento del 2,7%. Pueden parecer muchos delitos, lo que pasa es que ahí se engloba todo, son infracciones penales, de manera que hay que incluye muchísimas infracciones de muchas tipologías, ¿no? Señala el diario El Día el tema del incremento de los delitos sexuales. En concreto, durante el año 2018 se contabilizaron en Córdoba un total de 182, con un aumento del 20% con respecto al año anterior. Son cifras que afortunadamente en números absolutos no son tantas, pero sí el incremento, como les digo, casi un 20% de año para año, pero solamente, aunque las víctimas les parecerán muchas, lógicamente, pero solo fueron 182 en el caso de los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual. En el caso más grave, los delitos de agresión sexual, fueron 15, que son pocos, aunque como les digo, son muchísimos, sobre todo para las víctimas, y en el caso de otros delitos, que son delitos más leves, delitos de tocamientos, etcétera, son 167. Es decir, que a pesar de que las cifras, si se miran en números relativos, mediante porcentajes, quiero decir, parezcan muy preocupantes, pero en realidad este incremento, pues apenas, si sumando las tres tipologías de delitos sexuales, apenas se llegan a los 350, incluyendo, como le digo, agresiones sexuales leves, tocamientos y las más graves, que fueron 15 en el año 2018. Luego están los delitos contra la propiedad, que son los más frecuentes. Se ha reducido, por ejemplo, los de vivienda, aunque siguió habiendo 1.115 delitos, que son los más numerosos. Y en cuanto a homicidios o asesinatos, hubo 4. Se dobló la cifra porque había 2 en el anterior ejercicio, 2007. Es el doble, un porcentaje, un incremento sustancial del 100%, aunque solo, afortunadamente, como le digo, ha habido que lamentar 4 delitos de homicidio o asesinato. Es decir, que a pesar de que los números pueden ser un poco escandalosos, y que esas 25.500 infracciones penales parezcan muchísimas, pero bueno, Córdoba está por debajo de la media, una ciudad tranquila, una provincia en este caso, hablamos de datos provinciales, una provincia tranquila donde no hay que lamentar demasiados hechos delictivos, aunque bueno, hay muchísimas circunstancias, muchos tipos de delictivos, que eso hace que las cifras se incrementen y sean así de espectaculares. La mayoría de los delitos, 60%, se producen en la capital, con respecto al 6,2% que hay, el 60% en la capital, 6,2% en Lucena, 3,9% en Puente Genil, que son donde están las comisarías. Y en cuanto a robo de vehículos, se produjeron durante el año 2018 388 casos, uno al día prácticamente, un poquito más de un vehículo al día en la provincia de Córdoba. Bueno, pues son datos que están ahí, luego la investigación policial esclarece o no los distintos delitos, estas son las denuncias interpuestas y esa es la lectura. El tema del delito sexual, sobre todo en los que son más numerosos, que son el abuso sexual, las agresiones sexuales menos graves, se incrementa mucho la denuncia, quizá también por la concienciación, porque hay ocasiones en las que una chica, sobre todo son mujeres las que sufren, lógicamente, o aunque no sea lógicamente, es así, el delito sexual. Digo que durante una etapa quizás se toleraba más lo que es una infracción
punible, una infracción delictiva, y en los últimos años, creo que con toda la razón del mundo, las mujeres están denunciando situaciones que se toleraban en otros momentos, y quizá por eso, quizás esa sea la causa de ese incremento del 2,7% de los delitos sexuales, que, como le digo, no hay tampoco que alarmar a nadie, hay que tener precaución, hay que tener cautela, vigilancia, pero tampoco hay que sembrar la alarma por este incremento que, repito, no parece que sea un incremento desmesurado y quizá provenga más de la concienciación mayor a la hora de denunciar que realmente a que aumente los hechos delictivos. Titular, por lo tanto, para el diario El Día. En el diario Córdoba se fijan en un acto electoral que se produjo ayer en nuestra ciudad, en la capital, con la presencia del líder del Partido Popular, candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. Casado, 2 puntos, comillas, vamos a evitar que manden los terroristas y los independentistas. Y en la foto lo ven de izquierda a derecha, Adolfo Molina, que es el presidente provincial, como saben, del Partido Popular, Miguel Avellán, torero, candidato junto a Pablo Casado en las listas por Madrid, Pablo Casado, el propio Casado, número 1 del PP en Madrid, candidato a presidente del Gobierno, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y Andrés Lorite, a la derecha de todos, que es el candidato, el número 1 a la lista del PP a las elecciones al Congreso. Un acto político que se celebró en Vistalegre, creo, y que, los colegios mayores, y que reunió, lógicamente, a un grupo importante de seguidores. Habló Casado de temas nacionales, el tema de Bildu, habló también de Valle de los Caídos, dijo Moreno Bonilla, por ejemplo, que a él le gusta más hablar de Valle de los Pedroches que el Valle de los Caídos. Yo creo que se va a hablar de todo y que es verdad que hay que hablar mucho, ojalá hablaran más los políticos de Valle de los Pedroches, pero que hay tiempo para hablar de todas las cosas, o sea que tampoco me parece que sea ese el argumento. Con este tema, con el tema de las elecciones, saben que la campaña electoral comienza el viernes, todo lo que hemos visto hasta ahora es pre-campaña, y además se va a enganchar la campaña electoral que empieza el viernes, Pérez de Dolores, por cierto, se va a enganchar con la campaña, luego elecciones, recuentos, etcétera, y con la siguiente campaña, la de las municipales, con lo cual nos queda un periodo largo hasta final de mayo, principios de junio, en lo que estaremos hablando de política. Y muchos sondeos. El diario Córdoba, por ejemplo, trae en su portada un sondeo, uno más, hoy publica muchos sondeos en los periódicos, en el que asegura que el PSOE se afianza en cabeza. De hecho, el actual sondeo les da hasta 132 diputados. Hay que recordar que es un partido que empezó el proceso cuando hubo el relevo de Rajoy por Pedro Sánchez. El PSOE andaba, a ver si lo encuentro y se lo digo exactamente el número, andaba por los 85 diputados. Estamos hablando ahora de 130, prácticamente, si no llega a doblarlo, por ahí. Mientras que es el PP quien está perdiendo apoyos, se tornarían de 137 que tuvo en ese momento, hablando de las últimas elecciones, pasaría a 84 o 87, es decir, que cambiaría los datos de uno por el otro, 130 pasar a 80 y de 80 pasar a 130, se cambiaría las tornas. También Unidos Podemos no acaba de remontar, está perdiendo apoyos, actualmente estaría, según la encuesta que publica hoy el diario, una encuesta de GESOP para el diario Córdoba, para el Grupo Z, perdería la mitad de los diputados que tuvo en las últimas elecciones, del año 2016, pasaría de 71 que tuvo entonces a una horquilla entre 30 y 32, menos de la mitad. También perdería apoyos Junts per Catalunya, o como se llamen, empezó siendo Convergencia y Unió, o Convergencia Democrática, luego se llamó Junts per Cat, luego se llamó Junts pel Sí, como se llame ahora, pasaría de 8 que tuvo, se quedaría en la mitad, 4 o 5. Y Vox, que es la fuerza emergente, que hizo tambalear todo este sistema de reparto de escaños, va perdiendo también apoyos. Inicialmente, cuando se hizo el primer sondeo, porque no concurrió o no obtuvo diputados en el año 2016, empezó con 43, 46 y ahora está en la mitad, 21, 23. Hay que ver cómo se siguen estabilizando los movimientos electorales. Quizá el elector que en su día dijo que votaría a Vox, cuanto más le conoce, pues más apoyos pierde, porque va bajando a la mitad. Y Ciudadanos, que se mantiene en una cifra muy parecida a las que ya tuvo en el 2016, subió del 32 en el sondeo a 44 y ahora estaría en 48, 50, o sea que Ciudadanos sí que mantiene una tónica, parece que ha encontrado hoy un nicho de electores que no consigue superarlo, el techo electoral, pero tampoco pierde demasiado apoyo. Esquerra Republicana sí que aumenta
su intención de voto con respecto a las elecciones. Parece que los catalanes, sobre todo los independentistas, se están volcando más hacia Esquerra que hacia el partido de Puigdemont, que bueno, sigue el hombre allí en Waterloo haciendo la guerra desde muy lejos y parece que eso no le va a premiar. En cuanto a la calificación, valoración de los líderes, el mejor valorado es Pedro Sánchez con un 4,7, no llega al 5, pero es el mejor valorado, y el peor Abascal, el de Vox, que se queda en un 2,5, no llega ni al 3. Entre medias, pues el resto, Albert Rivera 4,5, Pablo Casado 3,8 y Pablo Iglesias también 3,8. Bueno, no es un buen momento para los políticos, ni los partidos, ni los candidatos parece que tengan una gran respuesta, una gran valoración por parte del electorado, y estamos muy lejos de aquellos grandes elecciones del PSOE de González o del PP de Aznar, incluso mayoría absoluta de Rajoy. Parece que son situaciones en las que habrá que luego pactar gobiernos, habrá que hacer concesiones sobre el programa, con lo cual todo esto queda un poco en duda. Por último, en esta encuesta de GESOP, como les digo, para el Grupo Z, los españoles prefieren que gobierne Pedro Sánchez en un 32%, y el que menos, Abascal, con un 4,7%. Entre medias, pues Albert Rivera, 19,5%, por delante, por cierto, de Pablo Casado. Incluso Pablo Iglesias tiene más predilección de que sea el presidente del Gobierno que el propio líder del Partido Popular. Son unas elecciones estas que van a estar marcadas por las marcas, valga la redundancia, más que por los líderes, porque los liderazgos se están perdiendo. Quizá haya algún liderazgo que se mantiene, me refiero liderazgo con carisma de gobierno, en el caso de Pedro Sánchez, pero el resto de liderazgos se están un poco viendo cuestionados, y a lo mejor partidos como el PP de Pablo Casado no llega al nivel del PP de Aznar o de Rajoy y está más envolviéndose en la marca. El Rivera, que vendía todo a él, o sea, todo era él como persona, como líder del partido, se está dejando envolver en su marca, y eso también está sacando a la luz problemas con los cuadros, con los candidatos que le acompañen. Y bueno, en el caso de Abascal está claro que venderán marcas si consiguen vender algo, porque no acaba de funcionar. Mientras tanto, la izquierda, Unidas Podemos, que es la unión en esta ocasión de Izquierda Unida y Podemos, tampoco parece que funcione esa confluencia y siguen perdiendo apoyo. Pablo Iglesias no consigue mejorar su valoración personal, y Alberto Garzón de Izquierda Unida se ha perdido dentro de ese marasmo. Por cierto, que también ayer conocimos parte de la lista de Ciudadanos a las municipales, donde se incluyen siguen incluyendo personas independientes, en este caso la presencia de Antonio Álvarez, el que fuera gerente de Ostecor hace unos años, y también la gerente que fuera en su día de Instituto de Deportes, María Luisa Gómez Calero, que también entraría en esa lista los puestos 6 y 7, si mal no recuerdo. La lista de las municipales tendrá que esperar un poquito, al menos hasta que empiece la campaña de las generales, y luego ya haya tiempo para abrir un paréntesis para las municipales, porque está complicada la cosa, el tema de encajar uno con respecto a los otros. Más cosas. En el diario ABC de temas locales, poca historia. Bueno, creo que viene... Sí, en la página 1 en tema nacional. En la página 2 solamente hablar de Semana Santa y las reservas hoteleras. Dice las reservas para Semana Santa al 90%, pero frenadas por las lluvias de los últimos días. En principio, los pronósticos en primavera varían mucho. Hoy por hoy, el que publica los periódicos no da lluvia hasta como mínimo el Jueves Santo. Es decir, que aunque al principio se habló de que esta borrasca que estamos sufriendo todavía hoy se mantendría en lo alto de nuestro cielo hasta el Martes Santo, han cambiado las previsiones, parece que mañana deja de llover y que mantendremos una situación frío, invernal, con aire, pero sin agua, al menos hasta el Jueves Santo. El jueves ha habido algún riego de precipitaciones, tampoco es un riego muy elevado, pero sí que vuelven los pronósticos, los modelos meteorológicos nos hablan de que podía llover el Jueves Santo. Digo que todavía estamos a semana y media del Jueves Santo. Es imposible acertar una predicción en primavera con 10 días de antelación. Así que por ahora nos conformamos con que esta semana, la que entramos, que empieza la Semana Santa, recuerden, el domingo de Ramos, con una cobertura amplísima, como saben, en esta casa. Bueno, pues les digo, el domingo nada hace temer que vaya a llover, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. El miércoles se volverían los cielos a cubrir, y quizá el jueves, si las cosas se mantienen como está previstas hoy, podría haber algún problema de lluvia, pero todavía queda mucho y probablemente vuelva a cambiar el pronóstico. Eso hace que, como les decía al principio, que de ahí viene el hilo de esta noticia, las reservas vayan bien, en torno al 90%. Córdoba se afianza en las grandes Semanas Santas. Nuestra carrera oficial, yo siempre lo he dicho, es mucho mejor
en cuanto a su valor patrimonial y artístico, mucho mejor que cualquier otra Semana Santa de España, que es decir, del mundo, muy por encima de otras Semanas Santas que pasan o entre grandes avenidas, como es el caso de Málaga, o en espacios muy anchos, como es el caso de Sevilla o Granada. Córdoba, esa incursión por la judería, por la mezquita catedral, me parece que es única en el mundo y eso se está valorando cada vez más. Y bueno, y la riqueza patrimonial de Córdoba también es de la consideración de los visitantes, muy por encima de otras nuevas Semanas Santas. Córdoba mantuvo un patrimonio histórico con imágenes del siglo XVI, XVII, mientras que otras Semanas Santas, lamentablemente para ellos, tuvieron una serie de problemas, algunos de ellos el vandalismo durante la República, como es el caso de Málaga, que hace que su Semana Santa tenga otro carácter patrimonial, digo para los que tienen que acompañar al fervor religioso, de quienes lo tengan, la parte artística o folclórica o festiva, como quiera cada cual llamarlo. Por eso muchos de los visitantes que no vienen a ver pasos por fervor religioso, sino por otros condicionantes, valoran especialmente la Semana Santa de Córdoba. Ostecor habla de ese 90%, a la espera de ver cómo evoluciona el pronóstico meteorológico y conseguir el lleno, que muy probablemente se dé para los días grandes de la Semana Santa, el jueves y el viernes sobre todo. Saben que el jueves es día laborable en algunas provincias. Bueno, para la tarde del jueves, que ya será festivo, probablemente sean los días grandes, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Bueno, más cosas. Dice el diario El Día, por ejemplo, Villanueva de Córdoba perderá un colegio por la baja natalidad. Bueno, es una noticia que tampoco lo es, porque ya se conocía desde hace algún tiempo. De hecho, en este colegio, que se llama Moreno, bueno, se llama algo más que Moreno, ahora lo busco el nombre. Este colegio ya hace unos años que empezó con una especie de... Moreno Pedrajas se llama, Antonio Moreno de Pedrajas se llama el colegio, Moreno de Pedrajas. Bueno, pues este colegio empezó ya hace algún tiempo, hace un par de años, un programa del cierre. ¿Por qué? Pues porque empezó a cerrar los cursos por abajo, dejó de aceptar matricular en infantil y poco a poco le va subiendo hasta que se le acaben los alumnos, porque hay una promoción, que es la última que concluirá, que lo hará dentro de 2 años. ¿Por qué? Pues porque, como ocurre en otros municipios de Córdoba, casi todos los municipios, la natalidad ha descendido y cada vez hay menos alumnos. Y en el caso de Villanueva de Córdoba se puede escolarizar a todos con los otros 3 colegios que prestan ese servicio. Es decir, que hay suficientes colegios, cerrando este colegio Moreno de Pedrajas. De manera que es una información dolorosa, en principio, porque habrá vecinos afectados que tengan que desplazarse un poco más lejos, pero tampoco Villanueva es Barcelona, con lo cual no parece que sea tanta la dificultad para reescolarizar a los alumnos. Que repito, no se va a ir nadie del centro, porque se va a agotar el ciclo, van a esperar a que los alumnos que están estudiando vayan agotando y si al momento en que tengan alguno que repetir o irse del colegio serán los menos. ¿Va a pasar en más sitios esto? Pues probablemente en principio no, porque este proceso es lento, como les digo, no es que de un día para otro se anuncie que se cierra un colegio, sino que cuando se detectó esta bajada de natalidad, no había alumnos para matricularlos en los primeros cursos, en 3 años, pues ya se cerró ese ciclo para apuntar a 4, se repartieron en el resto de centros y esas líneas se van cerrando hasta que se agote todo el currículum de los alumnos. Cuando llegue la hora de acabarlo, no habrá alumnos por debajo que vayan reemplazando a los que vayan saliendo. Sí que una noticia mala, pero bueno, es una noticia que lamentablemente se va a repetir quizás en otros centros a lo largo del tiempo si se insiste en la bajada, en la pérdida de natalidad que nos está afectando a todos. Lo que sí parece que se recupera, dice el diario Córdoba, es el consumo. Titula en el sumario: el consumo y la actividad empresarial mejoran por 5º año la recaudación. Bueno, es un balance que hace Hacienda y se contabiliza básicamente el IRPF y otros impuestos. ¿Qué significa esto? Significa, pues eso, que se recupera sobre todo el consumo, y el consumo tira de la actividad empresarial animada por el consumo. Estamos en este momento en 911.000 millones de euros. 911.000 millones de euros, sí, creo que son miles de millones, no, 911 millones de euros lo que se recaudaron en Córdoba, que son cifras, como decía el titular, que van subiendo, superándose año tras año, pero estamos lejos de las cantidades precrisis. En el año 2007 hubo 1.000 millones, 1.065 millones, actualmente 911, pero claro, llegamos a un suelo de 524 millones, que es la mitad casi de lo que hubo. En 2 años se bajó a la mitad la recaudación,
porque, como saben, se detuvo el consumo y se detuvo, por lo tanto, la actividad empresarial. Una provincia, como le ocurre a Córdoba, lo hemos comentado muchísimas veces, donde apenas si hay industria, que se vive del sector servicios, fundamentalmente de la agricultura, cuando la actividad se reduce, los contratos se vuelven temporales, precarios, y eso hace que los consumidores dejen de serlo, porque no confían en qué ocurrirá mañana. El consumo, cuando hablamos de consumo, no nos referimos solamente a la bolsa de la compra, que también, pero sino sobre todo al cambiar de coche o a meterse en algún berenjenal un poco más complicado, un poco más arriesgado. Y claro, nadie se mete a comprarse un coche cuando no sabe si mañana va a estar trabajando. Eso hace que el consumo se ralentice y que la actividad empresarial o industrial se ralentice igualmente. Hay una recuperación pausada, lenta, pero constante, que desde el año 2013 nos ha llevado a recuperar poco a poco unos niveles parecidos, similares, todavía no los niveles de 2007, pero ya parecidos. 1.065 millones en 2007, 911 millones en el 2018, 798, 800 el año pasado. Así que, bueno, son cifras que van recuperándose poco a poco. Hablando de dinero, hablando de inversiones, trae los periódicos un anuncio del Ayuntamiento. Se puede ver en clave electoral o no, titula el diario Córdoba Ambrosio, se refiere a Isabel Ambrosio, la alcaldesa. Ambrosio incluirá los presupuestos 420.000 euros para desarrollo. En el diario El Día, la parte alta, el ayuntamiento, ahí desnaturaliza, no sabe si es Isabel Ambrosio o quién, el ayuntamiento, dice el diario El Día, lo tienen, programa 420.000 euros para las zonas desfavorecidas. Y en el diario ABC no viene la portada, pero viene dentro, viene la crítica de los partidos de la oposición, que entienden que es una medida electoralista que se puede marcar. No la busquen y no va a aparecer, está dentro, bueno, pero se lo cuento yo. Es una medida electoralista, dicen los partidos de oposición, intentando pues captar votos. Son unos programas que van a ir sobre todo para barrios desfavorecidos. Recuerden que hubo una estadística que a todos, fue un jarro de agua fría para todos, donde había 5 barrios de Córdoba entre los 15 barrios más desfavorecidos de España. Los barrios de la zona sur, el barrio de Guadalquivir, un barrio del sector sur, Palmeras, Moreras, en fin, barrios de Córdoba que todos tenemos muy integrados, pero que están entre los más desfavorecidos de España. Bueno, pues este programa va a intentar cerrar brechas o acortar distancias para que las personas que viven en estos barrios, vecinos como usted y como yo, que viven en estos barrios, pues tengan las posibilidades que tiene el resto de ciudadanos de progresar, de desarrollarse. Bueno, para algunos, como le digo, para la oposición son medidas electoralistas que llegan tarde y que llegan en un momento en el que no saben quién va a ejecutar este presupuesto. Recuerden que el presupuesto municipal todavía no se ha aprobado, estamos en abril, le queda mínimo un mes porque cuando se apruebe tiene que entrar en la fase de publicación y de alegaciones y luego tiene que aprobarse y luego entrar en ejecución y estaremos ya en la campaña electoral. Con lo cual, quien ejecute este presupuesto, que cuando se apruebe, lo hará ya el gobierno que viene, que aunque repita Isabel Ambrosio como alcaldesa, que es candidata como saben, no será con el equipo de gobierno que actualmente tiene. De hecho, como saben, solamente hay un concejal, una concejal en este caso, que repetiría la lista de Isabel Ambrosio. Con lo cual, bueno, hay quien entiende que no toca, en este caso, a hacer este tipo de anuncios que no son electorales porque son sobre el presupuesto que se va a aprobar, pero sí que tienen cierto cariz electoralista pensando en la época en la que estamos actualmente inmersos. ¿Qué más cosas? Él habla de la Feria del Libro que concluyó ayer, el diario El Día, por ejemplo. Titula La Feria del Libro cierra con demandas de una campaña de difusión más amplia. El sector apuesta por darle un mayor protagonismo al programa infantil. También referencia a la Feria del Libro en el diario ABC, en este caso para Eva García Sáenz de Urturi, que fue quien cerró ayer en cuanto a presentaciones, quien cerró la Feria del Libro. Una gran presentación, una autora de bestseller, muy leída, en Córdoba también, que cerró la Feria del Libro. Bueno, todavía no se ha hecho balance, el balance se hará en estos días. Parece que ha sido una Feria del Libro con menos ventas que en años anteriores. Es verdad que ha llovido, el año pasado no llovió, aunque es bastante frecuente que llueva en la Feria del Libro, y que la lluvia quizá haya cerrado las puertas en los últimos días a algunos de los que tenían pensado acudir al Boulevard en este último fin de semana, que ha sido bastante lluvioso. Yo lo decíamos al principio, antes incluso de que comenzara la feria, para no parecer un poco ventajista, la Feria del Libro le falta promoción, le falta difusión.
Hay muchas personas en Córdoba que no es que no hayan visitado la feria, es que ni se han enterado de que ha habido una feria del libro en la ciudad. Saben que la fecha habitual, la feria del libro, es mucho más hacia atrás, el día del libro es el 23 de abril, este año es justo después de Semana Santa, con lo cual se entendió que o te metías ya en los calendarios, en los festivos de mayo, porque el siguiente fin de semana son las cruces, o te metías en la Semana Santa. Y por quitarse de en medio ni Semana Santa ni mayo, se ha anticipado, se ha adelantado antes de la Semana Santa, con lo cual fue una fecha más arriesgada para el agua y también una fecha menos automática para memorizar, porque siempre cuando es en torno al día del libro, el día 23 de abril, es más fácil de acordarse. Sea como fuere, o no se ha anunciado bien, o se ha anunciado poco, o no ha llegado donde tiene que llegar, pero hay muchos cordobeses que no se han enterado siquiera de que había feria del libro, y quizá eso es lo que reclaman los libreros. Están en general contentos. Hay una encuesta que publica, no sé si el ABC, que habla del 75% de satisfacción. Bueno, cada cual ve la feria, nunca mejor dicho, según le va. Quienes hayan vendido más bestsellers quizá hayan conseguido mantener las ventas, y quienes hayan arriesgado un poco quizá no lo hayan hecho. Habrá tiempo para hacer balance, pero sí, inicialmente a bote pronto nos sale que ha habido poca promoción, o al menos no se ha hecho la actividad promocional que se pretendía. Quizá, como señala el diario El Día, ha faltado promoción infantil, que son los lectores de mañana o de pasado mañana, porque también es cierto que la edad del visitante del libro cada vez es mayor, y eso hace dudar de la posibilidad de cambio generacional en el hábito lector, que parece que está bastante amenazado, sobre todo por la presencia de nuevos métodos, nuevos sistemas, en las pantallas fundamentalmente de comunicación, quiero decir, y de transmisión de la cultura, que ponen en riesgo la supervivencia del libro. Y para el final me he dejado la información deportiva, ya lo conocerán, la conocerán, el diario El Día, con fotos. Sin amor propio titula, es una información sobre el partido de ayer, que como saben el Córdoba perdió 1-0 frente al Elche. La desidia del Córdoba se traduce en una derrota en Elche. En la foto Bodiguer cae en el área ilicitana tras un choque con el lateral Juan Cruz. El diario Córdoba sin fotos, con sumario, con noticia en sumario, el Córdoba frena sus ilusiones con una derrota ante el Elche 1-0. Y el diario ABC, una foto de la página 2, el Córdoba se despeña en la final de Elche, titula. Y la foto Andrés Martín, que intenta proteger un balón, dice, en presencia de Dani Calvo. El Córdoba pierde por 1-0 en un encuentro que nunca tuvo opción ni espíritu de ganar. Pues eso, un tiro al pie. El Córdoba no consiguió puntuar en un campo que no es que le fuera fácil, nadie pensó que fuera fácil, que hubiera sido sencillo ganar en Elche, pero es verdad que Elche no se juega nada. Elche está en la posición en la 11, la mitad de la tabla, con lo cual se juega poco, y nadie pensaba que fuese a presentar gran batalla, pero el que no la hizo al final fue el Córdoba, que no dio en ningún momento sensación de querer ganar ese partido, todo bastante nulo, los jugadores, quizá el mejor el portero, que fue el que hizo un par de paradas que salvó que fuera aún peor el resultado. Lo peor de la jornada es que ganó el Nasti, que es el rival que teníamos por detrás, que ahora ya está por delante nuestra, ganó la Extremadura, que es el rival que está por delante, que hay que pillar, y empató el Lugo, que es el otro rival que hay que superar. El Córdoba tiene que superar a estos tres equipos, al Lugo, a la Extremadura y al Nasti, porque el Tenerife ya se nos escapa, ya estamos a 11 puntos del Tenerife, parece muy lejano, y el Zaragoza. Son equipos que ya creo que se han salido del agujero, ojalá que no, pero parece que los dos se salen del agujero, y nuestro frontera está ahora mismo en el Lugo. El Lugo empató, como les digo, empató en casa contra el Osasuna, que es el líder, y así mantuvo el tipo. Y el Extremadura le ganó al Almería 1-0, Almería que está ahí en la zona tontorrona de la tabla, y el Nasti también le ganó al Numancia 2-0, que es otro equipo que ya, bueno, parece que se ha escapado también de la parte caliente de la clasificación. Lo peor de esto es que cada vez quedan menos partidos, cada vez queda menos tiempo para la reacción, y que en este caso incluso la diferencia ha aumentado. Ahora la tenemos a 8, el Córdoba tiene 26 puntos, el Lugo tiene 34, son 8 diferencias, y que hay que remontárselos al Lugo y a la Extremadura y al Nasti, hay 3 equipos por encima. Ya a estas alturas de la competición es casi más complicado ver cuántos rivales tenemos entre nosotros, esa salvación, que cuántos puntos, porque hay que superar rivales que al final o se enfrentan entre ellos o cada cual se busca la salvación como puede. Se complica la cosa, nadie lo tenía garantizado, ni mucho menos, pero esta derrota en Elche, sobre todo por el ambiente, por el espíritu, por la imagen del equipo, parece que no es nada optimista, y que se puede empezar a plantear seriamente las opciones de que no se consiga la salvación. Ojalá, aún matemáticamente es posible, se puede, pero realmente cada vez es más difícil.
Aquí los dejamos, como cada día, con la promoción habitual de esta casa. Mañana, martes, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.